Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos que hayan permanecido, bueno, los que todavía continúan desde la sesión 1 hasta ahorita. Les agradecemos que continúen con nosotros en esta jornada de salud mental y seguir trabajando estos temas tan importantes en la actualidad sobre política, salud mental, ¿no? Fisiología, etcétera. En esta ocasión voy a darle la presentación a la doctora Elena, una excelente maestra y además gran amiga. Volvemos a ver, ayer tuvimos una presentación, sin embargo, aquí seguimos y eso te lo agradezco mucho, Elena, por tu apoyo y por tu participación. Voy a darle pie a la presentación de la doctora Elena, que ustedes ya la pueden ver ahí en sus pantallas. La doctora Elena Osorio Martínez es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es maestra en Sociología Política por el Instituto Dr. José María Luis Mora. También es doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Se ha desempeñado en distintas universidades como profesor investigador en Ciencia Política, Administración Municipal y Sociología. Sus investigaciones se han enfocado al análisis de la democracia y a las organizaciones sociales. Obtuvo el premio de la mejor investigación sobre sociedad civil otorgado por la CEMEFI Instituto Mora. Actualmente es investigadora sobre el Estado, la democracia liberal y el nuevo orden mundial desde una perspectiva filosófico-política que involucra el psicoanálisis. Y además es actual docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y además una gran amiga que apreciamos mucho. Te damos las gracias, Invención de la Mente y el Instituto Politécnico Nacional, doctora, por acompañarnos nuevamente. Ya nos has acompañado en otros coloquios y nuevamente te agradecemos por estar con nosotros. Sin más, doctora, te dejo la palabra. Un gusto verte de nuevo y gracias a todos por seguir aquí y vamos a escuchar a la doctora. Hola, buenas tardes a todos. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación al licenciado Gustavo Nava, al maestro Jesús Castillo, a toda la organización IMAC por tenerme aquí con ustedes en esta jornada de salud mental virtual. Qué bueno que la seguimos llevando a cabo. Justamente de eso vamos a hablar ahora, ¿no? De qué es lo que implica estar pues viviendo esta pandemia que nos ha tocado. Y reunirnos de esta manera, pues es justamente una de las consecuencias. Muchas gracias a todos por estar presentes. Efectivamente, como dijo Gustavo, soy licenciada en Sociología, maestra en Sociología Política y doctora en Ciencias Sociales. Y aunque ustedes vean ahí este título, la conferencia que se nombra Retos Políticos, no crean que vamos a hablar de partidos políticos y de personajes políticos aquí, sino que vamos a ampliar un poco nuestra noción de la política para que no piensen que esto va a ser sumamente aburrido porque vamos a hablar de política propiamente, cómo la entendemos. Comenzamos, por favor, con la primera diapositiva. Fíjense que lo primero que me gustaría decirles es que esto también pasará, como decían los abuelos, ¿no? Parece que estamos en medio de algo que no acaba de terminar, que no da luces de que va a terminar en algún momento. Seguimos teniendo noticias de los semáforos, de cómo estamos nosotros regulando las salidas, los trabajos, los sistemas escolares, etcétera, con estos calendarios. Y pues a veces pareciera que esto está siendo tan largo que nunca va a pasar. Entonces, pongo ahí la imagen de un huracán para que ustedes más o menos hagan este ejercicio mental de cómo estamos atravesando por algo que a lo mejor ahorita estamos dentro del ojo del huracán, no lo sabemos, es decir, como en cierto control de los números, no suben demasiado, pero tampoco bajan, y es algo, pues, que por vivir
en el planeta Tierra nos está sucediendo. Un huracán, como ustedes saben, pues es un fenómeno natural que no podemos controlar, que no podemos predecir y que por habitar en este planeta lo tenemos que vivir, lo tenemos que experimentar. Ahora nos está sucediendo algo del orden de lo biológico. Es muy simple, es igual, es otro fenómeno biológico que de pronto está reconfigurando, trastocando lo político y social, y veremos de qué manera. Pero justamente lo que está sucediendo es pues que un nuevo virus encuentra en el cuerpo humano un otro nuevo receptorio natural para vivir y reproducirse. Esto no es nuevo, también ha estado sucediendo, así como las catástrofes naturales, así como estos fenómenos naturales, también han estado sucediendo en la historia de la humanidad y, como veremos, han estado transformando nuestras propias maneras de convivir, no solamente con estas cosas que suceden, sino entre nosotros mismos. Entonces vamos a ver de qué manera esto biológico está trastocando lo político-social, con un guión ahí que nos quiere decir que no podemos hacer una división tajante entre lo político y lo social. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense ustedes, les decía yo, que este tipo de vivencias en la historia de la humanidad, de epidemias o de pandemias, reestructuran las sociedades, reestructuran la forma incluso en cómo tratamos este tipo de sorpresas biológicas que nos llevamos, ¿no? Lo que muestra cuando este tipo de situaciones agrede a una sociedad, trastoca a una sociedad, la penetra, pues justamente lo que nos va a mostrar una epidemia o una pandemia son las fortalezas y las debilidades de las sociedades. Esto también tiene que ver con los miedos y las vulnerabilidades de las sociedades. En el mismo sentido en que trastocan, en que como un huracán pasan y destruyen y dejan a su paso pues muchas cosas acabadas, ¿sí? Separadas en desorden, también ese mismo desorden, esa misma muestra de la debilidad de las estructuras, es una oportunidad para las sociedades para reconfigurarse, para reordenarse, para reorganizarse. En ese sentido, y yo diría que como todo lo que sucede en la vida, tiene el aspecto negativo y en la misma posibilidad de ese aspecto negativo se encuentra el aspecto positivo. Es decir, muestra las debilidades de una estructura social que además tiene muchas subestructuras ahí metidas, económicas, políticas, de sanidad, etcétera, que estaban débiles, pero que si no hubiese pasado este fenómeno, no nos hubiésemos podido dar cuenta. En ese sentido es una oportunidad. Bien, fíjense, ¿qué trastoca esto cuando nos llega? Trastoca pues la vida diaria, lo que está trastocado ahorita entre nosotros, y por eso es que estamos teniendo esta jornada de manera virtual, es que se ha trastocado la vida diaria, es decir, el trabajo, el transporte, los viajes, el estudio, la diversión, la socialización, y todo esto ha sido trastocado a partir de una palabrita que nos ha llegado a nosotros pues más o menos desde finales de marzo, aquí a nosotros en México, que es la cuarentena. Una palabra pues de origen judeocristiano o cristiano que tiene que ver con estos 40 días tan nombrados en la Biblia respecto a la purificación. Tenemos al fondo de la imagen
la manera en cómo en la peste bubónica las personas que trataban con los infectados se vestían, es decir, no había manera, todavía no sabían de qué manera se estaba transmitiendo esto entre los seres humanos, pero se sabía que era altamente contagioso. Y entonces estas máscaras que ven son como un invento al que se recurre y que tiene estos picos extendidos ahí porque ahí se metían hierbas, ¿no? Ya saben que también hemos tenido como mucho desarrollo medicinal natural. Entonces ahí se metían hierbas que se creía que podía evitar la entrada de la enfermedad por la vía aérea. Ahora tenemos ahí también la imagen de cómo esto, de cómo, digamos, se transforma el atuendo de las personas que van a convivir con las personas infectadas, ¿sí? En este caso ya tenemos ahí a los médicos cubiertos con estos trajes especiales que se les empezaron a dar, que se empezó a distribuir para que trataran con los contagiados de la enfermedad COVID. Entonces, como ustedes saben, no solamente tiene que ver con este atuendo, con este tipo de barrera que de alguna manera va a impedir que los médicos se contagien, sino también tenemos, y eso lo hemos aprendido en la historia, también tenemos a los enfermos y a los contagiados aislados, porque en la medida en que no haya un medicamento, una vacuna, un agente químico que directamente ataque al virus, lo único que nos queda es el aislamiento. Entonces, aprendimos pues a aislar a través de las pandemias y epidemias que hemos vivido en la humanidad, aprendimos a tratar de manera aislada a los enfermos y a aislarlos nosotros mismos con estos trajes cuando estamos en contacto con los enfermos. Entonces, como ven, se han modificado, digamos, las herramientas, los trajes, los materiales, pero seguimos de alguna manera tratando de poner esta barrera, quizá ahora con una tecnología pues superior, pero sin poder propiamente tratar con el virus, sino solamente mantenerlo fuera de nuestro organismo, procurando mantenerlo fuera. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, lo que nos convoca aquí es la reflexión sobre esto que estamos viviendo y su relación con la salud mental. Es muy importante. Y tenemos que hablar justamente de los retos políticos, sociales que se desprenden de este fenómeno natural, biológico, incontenible, incontrolable, al que nos estamos enfrentando. Entonces, vamos a revisar qué reto es una situación difícil o peligrosa a la que alguien se enfrenta. Y aquí es justamente donde vamos a ver que tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo una experiencia para estas generaciones, para nosotros, una experiencia inédita. En México ya habíamos vivido la epidemia de la influenza, que también llegó a ser pandemia, no en las magnitudes en las que estamos viviendo ahora, pero de todas maneras nos estamos enfrentando a una nueva experiencia, una experiencia que de pronto rompe nuestra cotidianidad y nos reorganiza de otra manera, pero rompiendo, ¿sí? Poniendo pausa, haciendo como un shock. Entonces, tenemos que pensar de qué manera esta relación que nosotros vivimos siempre, con el orden simbólico, con el orden establecido de las cosas, el cómo son las cosas, el cómo es la cotidianidad, el cómo es nuestro lenguaje, el cómo es nuestra convivencia, el cómo son nuestras relaciones sociales, que eso está definido en un espacio, en un tiempo, espacio definido socialmente. Entonces, estamos nosotros teniendo una convivencia que de pronto, por un factor
biológico en este caso, externo a las relaciones sociales, se ve trastocado. ¿Y qué es lo que se ve trastocado? Pues justamente como nosotros estamos en esta experiencia teniendo relaciones sociales cotidianas, y nuestra estructura psíquica también se va a transformar con este choque, con esta entrada de este agente externo, en este caso patógeno. Entonces, lo que vamos a tener es como un shock y algo nuevo que nos modifica demasiado, la experiencia. Por eso es importante que veamos cuáles son, digamos, las psicopatologías que se pueden desprender de esta experiencia que no entra en el orden simbólico, no está entrando, sino, es decir, está de forma traumática ahí tratando de entrar, de encontrar un lugar. Y por eso es que, como lo vamos a ver más adelante, tratamos ya de hablar de una nueva normalidad, ¿sí? Porque tratamos de incorporarlo a ese orden simbólico, esa forma en la que nos relacionamos y en la que sabemos convivir y en la que sabemos manejarnos. Pero por ahora está tratando de entrar y está reconfigurando ahí, está moviendo la estructura psíquica, y entonces lo que podemos estar padeciendo son manifestaciones o trastornos de ansiedad, de depresión, cambios de la personalidad, trastornos alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es justamente lo que está sucediendo y la importancia de que veamos esto, pues, como un reto político y social. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo político? Esto es algo importante para que no vayan a decir, híjole, yo la verdad es que no quiero hablar de López-Gatell y si se anda besando con la novia ahí afuera del restaurante y que si los 80,000 muertos que llevamos, etcétera, etcétera. En realidad, ustedes acaban de tener anteriormente una sesión con el doctor Gerardo Ábalos Tenorio, que lo veo por aquí presente. Muchas gracias al doctor Gerardo por estar aquí. En uno de los libros del doctor Gerardo, él hace una definición un poco más amplia de política y nos invita a pensar la política de esta manera amplia. De forma brillante, diría yo, nos regala a todos nosotros la concepción de política para pensarla como la definición de lo bueno, lo bello y lo justo. Díganme si no es bonita esta definición. Por obviedad, cuando nosotros definimos lo bueno, estamos también definiendo lo malo. Cuando definimos lo justo, estamos también definiendo lo injusto. Cuando definimos lo bello, estamos también definiendo lo feo, lo desagradable, lo que nos causa disgusto. Entonces, fíjense, ¿cuál es la relación, pues, decía yo, de este orden simbólico con nuestra definición de político? Si lo miramos así, si miramos la política de esta manera tan amplia, ¿qué es lo que sucede? Entonces podemos comprender que este orden simbólico es del orden de lo político, es del orden de lo que se ha establecido como lo bueno que debe suceder en una sociedad, lo digno, lo respetable, lo moralmente aceptable, lo justo, ¿sí? Lo justo que nosotros ya sabemos ahí en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de actuar, qué es lo justo y qué no es lo injusto. Y también sabemos cuando hacemos una acción de injusticia, pues lo sabemos también a veces hasta de forma emocional. Entonces, todo eso está ahí definido, está flotando. Cuando hablamos de orden simbólico, fíjense que no estamos hablando propiamente de instituciones, sino estamos hablando de ideas, de una forma, si ustedes quieren llamarla, de una forma ideológica en cómo está estructurada y definida una sociedad. Pero ojo, esto es solamente en un momento determinado.
O sea, lo que vamos a ver siempre en la historia de la humanidad es que esto se está redefiniendo, ¿sí? Por grupos de poder, por movimientos políticos y sociales, etcétera, etcétera, pero siempre se está redefiniendo. Es decir, las fronteras de lo bueno, lo bello y lo justo están todo el tiempo como membranas biológicas de una célula permeando, es decir, dejando entrar y dejando salir, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de orden simbólico, es esa red de significados que, digamos, flotan por encima de nuestras cabezas y nos permiten actuar. Y nos permiten, como decimos los sociólogos, llevar a cabo acciones sociales. Acciones sociales no es hacer algo, sino hacer algo con sentido para el otro. Eso es una acción social. ¿Sí? Hacer algo que al otro le cause sentido mentado, es decir, en su mente, que en su mente le haga sentido lo que yo estoy haciendo. En esa medida es que nosotros llevamos a cabo todas las relaciones con los demás. Imagínense, es que ahora mismo estoy pensando como en un ejemplo, imagínense que hace año y medio yo hubiese empezado a saludar a los míos así con el codo, ¿no? O sea, que yo hubiera llegado ahí con mis compañeros, colegas a la universidad y los hubiera saludado con el codo. Bueno, hubieran dicho, pues esta señora está loca, ¿no? ¿Quién sabe qué le pasa? ¿Por qué ella no saluda con la mano? ¿Por qué ella no da el abrazo y el beso? Ahora nosotros sabemos que debemos saludar con el codo o ni siquiera con el codo, no nos acercamos y eso es, digamos, lo aceptable, lo que debe ser. Lo que estamos transformando, fíjense, lo que ha llegado a trastocar, pues, la pandemia, cuando digo que trastoca las estructuras sociales, pues es justo que está modificando esto, la manera en la que nos relacionamos, la manera en que nosotros actuamos socialmente. ¿Sí? Eso es lo que se está trastocando. Ahorita, ¿qué es lo que hizo este huracán COVID? Pues destruyó la forma en la que nos saludamos, simple y sencillamente, ¿no? Para poner un ejemplo así chiquitito. Destruyó la forma en la que nos saludamos y estamos ahí tratando de levantarnos del golpe y entonces saludamos con el codo, ¿no? Entonces, se está transformando ¿qué? Esta manera de entender la vida, esta manera de entender las relaciones sociales, se está poniendo, digamos, ahí como en vibración esto que conocemos como el orden simbólico. Entonces, cuando hablamos de política, por favor, no pensemos en partidos políticos, es decir, desde esta definición a la que nos ha invitado desde hace varios años el doctor Gerardo Ábalos, no pensemos, por favor, en lo institucional de la política, ¿sí? Sino en la concreción de la vida en común. El cómo nosotros hemos definido a lo largo de la historia por X y Y movimientos o pactos sociales y políticos, cómo hemos definido que nos vamos a organizar en esta comunidad política, ¿sí? Eso es lo político. Eso es lo político y así es como vamos a entenderlo para que nos ayude a pensar cómo esto de lo político se está viendo retado por la COVID. La COVID, la enfermedad, ahorita, y después por el manejo y el control del virus SARS-CoV-2. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, fíjense, ¿qué sería desde esta definición, desde esta concepción de política, qué sería pensar la redefinición política? ¿Sí? O sea, cómo este triángulo, ya vieron, de lo bueno, lo bello y lo justo se empieza a modificar. Ese es como, trata la imagen de hacer esto, pensarlo ya en movimiento, pensarlo en un nuevo reacomodo, pensarlo en una reconfiguración, en una transformación que se tiene que ir dando, porque ya les dije, todas las pandemias y todas las epidemias transforman las sociedades. Las trastocan primero, a lo mejor les dan unos golpes muy buenos de los que les va a tardar mucho tiempo levantarse, pero se van a transformar, ¿sí? Entonces,
¿Cómo se da esta definición política? ¿Cómo es que la imaginamos entonces? Ahí es donde sí ya vamos a tener que pensar en dos dimensiones, ¿sí? Primero, lo que tenemos que pensar es que se tiene que dar una nueva configuración de las formas sociales, o sea, de las formas en que nos relacionamos con los demás, de las relaciones sociales amplias, ¿eh? O sea, cuando digo relaciones sociales, nada más piensen en la socialidad con los amigos, sino en todo tipo de relaciones sociales que llevamos a cabo en nuestra vida diaria, ¿no? Que tiene que ver con nuestros roles, ¿no? De padre, de hijo, de trabajador, etcétera. Entonces, pensamos en dos dimensiones. Cuando pensamos en lo político, pensamos en dos dimensiones básicamente. Lo institucional y al nivel de las prácticas. Y fíjense que nosotros vamos a ver que las instituciones y las prácticas están pues mutuamente relacionadas y además se están modificando unas a otras, ¿sí? Digamos, los acuerdos políticos, las formas en cómo nos organicemos desde el poder, el cómo un determinado poder social haya llegado a decir esto es como se va a hacer ahora, esta es la definición de cómo vamos a entender la salud, de cómo vamos a entender la salud pública, es lo que fija todo lo que tiene que ver con lo estatutario, lo estatuido de las instituciones, ¿sí? O sea, lo que nosotros conocemos como reglamentos, como todo lo que va a poner en marcha la burocracia, las formas en que se va a atender, a hacer la tramitología, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo eso modifica las prácticas sociales, ¿sí? Y ojo que no nada más las modifica como quiere, ¿sí? Sino a veces también se modifican como de manera autónoma dependiendo de las idiosincrasias y de las costumbres, etcétera. Les voy a poner un ejemplo de algo que fue muy estudiado. Cuando se mete a la dimensión del estudio y, digamos, el tratamiento, el control de la pobreza, se mete la dimensión de la pobreza alimenticia, a algo que antes no estaba considerado, por ejemplo, en este programa que fue muy estudiado, que primero fue Oportunidades, Progresa también se llamó. Y cuando meten la dimensión alimenticia de la pobreza, porque como todos sabemos, la pobreza es multidimensional, y después también se agregó la pobreza respecto al género, o sea, la perspectiva de género en la pobreza. Fíjense que cuando se metió esto, se consideró dar en este programa Oportunidades una papilla alimentaria para las personas, y esta papilla alimentaria se les tenía que dar a los niños. En poblaciones de Acapulco, de Guerrero, por ejemplo, en las zonas más alejadas o populares de Acapulco, las personas lo que empezaron a hacer fue hacer la papilla y salir a venderla en la tarde como postre, porque la papilla sabía dulce. Entonces, fíjense cómo se pretendía, o sea, el programa, lo que pretendía la institución con todo ese ordenamiento de, va a venir usted el segundo jueves de todos los meses y va a venir aquí, vamos a pesar a sus hijos, los vamos a medir y le vamos a entregar la papillita, el sobre de papilla. Y luego usted se los va a dar en estas dosis, fírmeme aquí que se la estoy entregando. Es decir, no necesariamente, ¿sí? Lo que quiero como mostrar con este ejemplo es la complejidad de que desde la institución solo se modifiquen las prácticas. Ya les dije, esta práctica, lo que mostró el análisis y la evaluación de ese programa fue que en muchísimas familias la papilla no llegaba a la boca de los niños, se vendía como postre o ni eso. Entonces,
Lo que sí queremos mostrar, pues, es que hay siempre hay una interrelación entre las formas estructuradas y definidas de todas las políticas públicas, ¿sí? De todas las políticas económicas, políticas y sociales, respecto a las prácticas de los ciudadanos, ¿sí? Y entonces las prácticas, acuérdense que también son cosas, situaciones, relaciones que están en modificación constante. Entonces, veamos, pues, el dinamismo de esta relación. Lo que está, justamente, lo que está ahorita modificando este huracán COVID son las prácticas, ¿no? Las prácticas sociales que tenemos. Fíjense, un ejemplo de cómo se modificaron contingentemente, hay que decirlo, contingentemente quiere decir que se modifica solo para este paréntesis de tiempo, solo para que nosotros en este momento nos organicemos. Cómo se modificaron, por ejemplo, las recepciones hospitalarias. Es decir, en el momento en que se iba a llegar al máximo punto de ocupación hospitalaria de los centros o de los hospitales COVID, porque acuérdense que primero se hizo como una redefinición de qué hospitales iban a ser COVID. ¿Por qué? Porque no todos los enfermos iban a ser COVID. Había igual partos, había igual emergencias de cirugía, había igual accidentes de traumatología, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, dijeron las autoridades, bueno, vamos a hacer una transformación contingente de las instituciones hospitalarias. Y entonces fue etiquetar qué centros o qué hospitales iban a ser COVID, incluyendo a los hospitales, y firmó por ahí un convenio con los hospitales privados para que también cuando se llegase a este punto de máxima ocupación hospitalaria, pudiesen los hospitales privados entrar, digamos, a desasolvar un poco el problema de ocupación en la salud pública. Bueno, así, de manera contingente, simple y sencillamente elegimos de qué otra forma van a trabajar las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, el Hospital Juárez, aquí en nuestra ciudad, se convirtió todo en centro COVID, ¿sí? O sea, todas las enfermeras, todos los médicos y todo lo que entraba y salía de ahí tenía que ver con el COVID. Bueno, con la COVID, la enfermedad. Y entonces, otro tipo de padecimientos se tenían que trasladar, se tenían que mandar a otras instituciones. Entonces, simple y sencillamente, esto que nos toma por sorpresa, hace una redesignación de las instituciones hospitalarias. Punto, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es justo cómo se ve trastocada esta relación entre instituciones y prácticas. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Cuando estamos hablando de instituciones, fíjense que estamos hablando, primero, cuando hablamos de instituciones es que hablamos de algo instituido, ¿sí? Algo que ha sido fijado en el ordenamiento social. Es una manera en cómo ya quedamos nosotros de acuerdo en cómo nos vamos a comportar. Eso es lo instituido, lo que ya tiene reglas, lo que ya tiene ordenamientos, lo que ya tiene reglamentos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de instituciones en muchas dimensiones, en todas las dimensiones del orden social, ¿sí? Hablamos de instituciones laborales, financieras, de salud pública y de protección pública y de protección social. Hablamos de la institución de la familia también. Entonces, por ejemplo, pues de las instituciones laborales, todos nosotros tenemos todos estos meses de marzo para acá en un reacomodo, insisto, contingente de las instituciones laborales. Muchos, lo que empieza ya a saltar a la vista, incluso desde algunos análisis ya, es cómo los empleadores están viendo los beneficios del trabajo online en algunas empresas. ¿Por qué?
porque el no alojar a los empleados en los edificios genera un ahorro sustantivo, ¿sí? De luz, ahorita están calculando cuál sería el ahorro de renta, porque la renta sí que la tienen que seguir pagando, pero todo lo que conlleva que el empleado haga home office. En algunas empresas les están dando un bono muy simbólico, una ayuda muy simbólica para el pago de internet y de la luz, en la mayoría no. Entonces, fíjense cómo se están reestructurando este tipo de instituciones laborales. Y una de las cosas que, a propósito de los retos, a propósito de lo que a nosotros nos invita a pensar esta destrucción que ha llegado a nosotros en forma de una pandemia, es, por ejemplo, lo laboral en nuestro país y en la mayoría de las economías latinoamericanas, que como ustedes saben, uno de los grandes problemas respecto a la contención de las personas en lo público, en la calle, ¿no? Más que nada que en lo público, en la calle, es que nuestras economías están basadas fuertemente en las economías informales. Entonces, tenemos a muchas personas que tienen que trasladarse, que tienen que seguir trabajando en condiciones de seguridad nulas para seguir llevando la comida a su mesa. Yo no sé si ustedes leyeron en las noticias que Justin Trudeau en Canadá va a dar, creo que son 100,000 millones de dólares a los bancos de comida, justamente porque dijo, nadie debe preocuparse, nadie debe tener por qué preocuparse sobre poner comida en la mesa o pensar en la comida para los suyos, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros estamos viendo en nuestras economías son economías familiares absolutamente devastadas, ¿no? Nosotros tenemos noticias a diario, pues, de personas que pierden sus negocios, pierden sus formas de sustento, de vida, los negocios truenan, no es posible estar manteniendo una renta con con ingresos ceros, ¿no? Mucho menos pagando empleados, etcétera. Entonces, este huracán lo que viene a mostrarnos es justamente la debilidad en las estructuras de nuestra organización en lo laboral, es decir, de nuestra dimensión laboral. Y pues yo diría que no solamente en México, sino en Latinoamérica y todos los países llamados en vías de desarrollo o que nosotros conocimos en su momento como tercermundistas, ¿no? Se han modificado también las instituciones financieras, ya les decía yo, las instituciones de la salud pública y la protección social. Y esto es otra cosa que no podemos dejar de mirar. Fíjense, cuando nos decía, en la diapositiva anterior decía, las pandemias o las epidemias vienen a mostrar las vulnerabilidades y las debilidades de una sociedad. Y lo que hemos visto nosotros desde que la pandemia llegó a México es que llegó justamente a mostrarnos una sociedad ya enferma, ya de por sí enferma, que iba a caer ante la pandemia de manera escandalosa. ¿Por qué? Pues porque tenemos más o menos 30 años elevando todos los números de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades renales, etcétera, etcétera, enfermedades EPOC, ¿no? Insuficiencia pulmonar, etcétera. Entonces, lo que vino a mostrar la pandemia, yo no sé si ustedes se acuerdan más o menos como por febrero o marzo, nosotros incluso aquí en México hacíamos memes de que íbamos a hacer nieves de Big Vaporub y entonces el virus nos iba a hacer lo que el viento a Juárez. Estábamos muy felices porque éramos la raza cósmica y a la raza cósmica no le iba a pasar absolutamente nada. Llega el virus y lo que nos demuestra es que tenemos por lo menos 3 décadas
décadas luchando con enfermedades crónicas a nivel social y sobre todo enfermedades crónicas no tratadas. Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que un alto porcentaje de la población ni siquiera sabe que las padece. Cuando llegó al hospital por emergencia, por estos síntomas ya graves de la COVID, de lo que se fue a enterar del hospital es que pertenecía a este grupo de comorbidades, ¿no? Es decir, estas personas que vienen padeciendo enfermedades crónicas no tratadas, no tratadas. ¿Sí? Es decir, no había conocimiento y mucho menos tratamiento médico para sobrellevarlas. Pues son crónicas, son degenerativas, ya no hay manera de sanarse, digamos, sino solamente llevarlas controladas. Lo que sucedió en nuestro país es que no las llevábamos controladas, no las hemos tenido controladas en un gran porcentaje de la población. Entonces, les decía yo, es la oportunidad para mirar eso, nos lo brinda la pandemia. ¿Y qué es lo que fíjense qué maravillosa oportunidad tenemos? Tenemos la gran oportunidad para mirar la desigualdad, por ejemplo, que es un gran tema y podríamos hacer 3 coloquios sobre salud mental y desigualdad, ¿no? Porque es un gran tema. Es decir, fíjense, todas estas psicopatologías, todas estas crisis de ansiedad, desórdenes alimenticios, etcétera, etcétera, están relacionados altamente con la seguridad que yo siento en la sociedad. Nosotros somos una sociedad que se enfrenta al día a día, desde lo laboral, pero también desde la salud pública, ¿sí? Todos aquellos que utilicen los hospitales del IMSS, del ISSSTE y sobre todo los hospitales de la salubridad, de lo que se van a dar cuenta es que si ustedes van con una dolencia, con una urgencia, pero que no es, digamos, una urgencia que se están desangrando, pues lo que tienen que hacer es esperar hasta que les toque cita. Y de verdad, los que han vivido esto, si han tenido un familiar que lo han vivido, pregúntenlos, porque muchos de ustedes igual son muy jovencitos y no han vivido todo esto. Lo que van a encontrarse es que les dan cita incluso hasta para dentro de 2 años para hacerse los análisis y los estudios correspondientes para hacer un diagnóstico y entonces después empezar a tratar una enfermedad. Entonces, esto nos enfrenta a algo que nosotros, fíjense, en las sociedades hemos querido, y además en la filosofía y en las ciencias hemos querido hacer de lado, que es la incertidumbre. La incertidumbre nos genera ansiedad. Y esa incertidumbre la tenemos, fíjense, en la precariedad laboral y en esta precariedad de la protección social y de la salud pública. Entonces, lo que nos está mostrando esta pandemia es esa como gran oportunidad, como este agente devastador, lo que nos está mostrando es la gran desigualdad que hemos nosotros pues reproducido, que hemos permitido que se ha ido haciendo cada vez más grande en nuestras sociedades. Ahora, bien, siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, ¿qué prácticas sociales están siendo trastocadas? Prácticas sociales de higiene, por ejemplo, ya saben que ahora pues tenemos que lavarnos las manos con mucha frecuencia, pero además lavárnoslas bien. O sea, nos están enseñando a lavarnos las manos a través de carteles, a través de promocionales en televisión, también en la radio, nos están diciendo cómo debemos lavarnos las manos, porque a lo mejor ustedes recordarán o han visto a alguien que nada más se hacen así con el jabón y luego los enjuagan y en menos de 4 segundos las manos ya están lavadas. Ahora tenemos que tallarnos las manos por la palma,
el dorso y entre los dedos y más de 20 segundos que el jabón esté ahí haciendo su efecto y luego estar así sin tocar, ni si estamos en baños públicos, por ejemplo, pues no tocar nada más porque ya tenemos las manos lavadas. No tocarnos la cara, acostumbramos todo el tiempo a tocarnos la cara, ahora no debemos tocarnos la cara, debemos usar gel, ¿no? Cada que tenemos una interacción con alguien, al pagar, al recibir un documento, un paquete, un objeto, lo que sea, usar gel para que no viaje el bichito por las superficies y y entonces están cambiando, se están modificando las prácticas de higiene, ¿sí? Fíjense, ya veremos más adelante. ¿Qué de eso es lo que vamos a conservar? ¿Sí? ¿Qué de eso nos va a quedar más adelante? Luego, de la convivencia familiar, fíjense, ustedes vean, de marzo para acá, de marzo a finales de marzo nos encerramos todos, los que hemos podido, los que hemos tenido el privilegio de encerrarnos, que no hemos sido la gran mayoría, entonces la convivencia familiar, las prácticas de la convivencia familiar se han modificado. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de experimentar o no los cumpleaños por Zoom o por Skype. Bueno, estamos modificando ya todo eso. Videollamadas, o sea, cumpleaños por videollamadas, cumpleaños por Zoom, cumpleaños por Skype. Yo ya incluso asistí a una boda por Zoom. Éramos más de 200 invitados ahí en el Zoom. La verdad es que pues muy, una experiencia absolutamente distinta. Fue pues choqueante, ¿no? Estar viendo la felicidad de los novios ahí, no poder dar un abrazo, un aplauso, llorar con ellos, etcétera, etcétera. O sea, de pronto hay que adecuarnos a seguir tratar de convivir, tratar de hacer tratar de hacer nuevas convivencias con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, pero a través de otros medios, ¿no? Porque no podemos hacer la convivencia como la conocíamos hasta el momento. Bueno, entonces, otra cosa que se nos ha modificado en estos tiempos son nuestras prácticas financieras, nuestras prácticas de consumo. No solamente el cómo consumimos a través de la internet, ya saben que en estos tiempos Jeff Bezos, el dueño de Amazon, llegó a acumular todavía una más grande fortuna porque subieron las ventas online, sobre todo a través de Amazon. Y no solamente estamos consumiendo por esas vías, sino que están cambiando también nuestras prácticas de consumo. Y una de las cosas que hemos visto en términos de finanzas familiares, de finanzas sociales, es que difícilmente por la economía nacional, por nuestras propias trayectorias económicas, tenemos en nuestro haber o estamos contemplando en nuestra situación económica contar con un apoyo, con un colchón, con un ahorro para emergencias, ¿sí? Esta cuareterna, porque ya no es cuarentena, sino es cuareterna, lo que nos ha venido a enseñar, pero fíjense, a través de la experiencia, o sea, a través de la devastación, ¿no? Es que debemos contemplar, como siempre se nos ha recomendado, ¿no? Aunque es muy difícil en nuestras economías, insisto, contemplar un ahorro para emergencias. ¿Por qué? Pues porque esto va a suceder. Si yo tengo un negocio, de pronto no voy a tener clientes o no voy a tener la posibilidad de abrirlo. Es decir, nuestras estructuras mentales también van a tener que cambiar para que nosotros incorporemos, por lo menos por unas 2, 3 generaciones en lo que se les vuelve a olvidar, ¿no? Que incorporemos la contingencia, es decir, las cosas que pueden suceder. Ahora mismo que hago yo esta analogía con lo del huracán, ven ustedes que en las zonas de huracanes de la zona central de los Estados Unidos, pues la mayoría de las casas
tiendas de los granjeros contempla este lugar a donde se van a meter debajo de la tierra para protegerse del huracán. Bueno, ahora que nosotros estamos viendo justamente esta devastación por la COVID, la pandemia, pues debemos también incorporar a nuestro orden simbólico, a nuestra cotidianidad, esta forma de sí debe haber ahí algo en mis finanzas para enfrentarme a una situación generalizada social, porque ojo, no es que yo tenga una urgencia, no es que a mí me atropellen y que bueno, necesite para hacerme una cirugía y tenga yo que tener un ahorro, no. Imagínense algo más grave, o sea, algo social. O sea, ni siquiera puedo yo recurrir a un emprestito ahí con mi vecino, con mi amigo, con mi hermano, porque la situación financiera de todas las familias es semejante, ¿no? Entonces, lo que vamos a incorporar ahora es eso, una nueva práctica financiera, nuevas prácticas de consumo. También, por supuesto, nuevas prácticas de salud y alimentación. Ya vimos ahora los que nos ha tocado, los que somos los representantes COVID en nuestros hogares, que salimos al súper, ya nos ha tocado ahora sí ver el etiquetado negro en todos los pasillos del súper. Ya no puede uno comprar nada. Porque todos los productos están etiquetados. Va eso, pues por supuesto que no va a ser ahora, las prácticas sociales cambian en el tiempo muy lento, pero va a ir modificando nuestras prácticas también de alimentación y nuestras prácticas con la salud, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora fíjense ustedes, a propósito de la nueva normalidad, de los retos políticos y sociales a los que nos enfrentamos con la pandemia, con el virus SARS-CoV-2. Fíjense ustedes que nosotros en la estadística estudiamos algo que se llama la curva normal, y es esa imagen que les puse yo ahí. La curva normal es el conteo de lo que sucede también en el mundo de lo natural. En el mundo de lo natural lo que vamos a encontrar es que la mayoría de las especies tiene determinado número de patas o que la mayoría de las flores tiene determinado número de pétalos, etcétera, etcétera. Y mientras más empiece yo a hacer observaciones del mundo natural, lo que me voy encontrando es que hay una mayoría de algo, una mayoría de lo que sucede, y entonces eso lo vamos a llamar lo normal, lo que normalmente sucede, lo que está dentro de cierta normalidad. Por eso es que la curva, ¿sí?, muestra un pico alto en el centro, porque si miramos ese eje de lo que va para arriba, es el número de frecuencias, el número de apariciones, el número de individuos o de lo que estemos contando. Entonces, esa curva es muy grande, de alto en el centro. Eso quiere decir que ahí se encuentra la mayoría de lo observado. Por supuesto, es decir, la mayoría de los seres humanos tiene 2 piernas y 2 brazos. Por supuesto que por ahí en un porcentaje muy remoto, pues va a haber personas que nazcan sin las piernas o nazcan sin los brazos o nada más tengan un brazo porque después lo perdieron en un accidente, etcétera, etcétera. Es decir, sí va a haber manifestaciones de lo distinto, ¿no? Pero en un porcentaje que puede ir, como vemos ahí en la colita derecha, que puede ir del 0.15%. Pero lo que ustedes miran ahí al centro de la curva, ¿sí?, de lo normal, es que tenemos el 68%, o sea, más de la mitad, digamos, 7 de cada 10, para decirlo rápido, 7 de cada 10 estarían presentando eso. Lo normal, fíjense, ¿qué es lo normal? Cuando hablamos de lo normal, entonces van a venir a nuestra mente estas ideas mentales o estos conceptos. La normalidad es confianza, es seguridad, es lo común, nos refiere a una comunalidad, es decir, a una comunidad, y nos refiere también a la mayoría.
De alguna manera esto, muchachos, la normalidad, nos lleva a una situación de relajamiento, ¿sí? Porque lo que está sucediendo es algo que yo reconozco que están haciendo, que estamos haciendo la mayoría. Y eso tiene, digamos, su reflejo en la estructura psíquica. Es decir, cuando estoy yo perteneciendo a este rango de lo normal, a esta curva de lo que sucede en la sociedad o en la naturaleza, entonces eso me tranquiliza, porque encuentro yo que tengo cabida, que lo que yo estoy haciendo, que lo que yo soy, está encontrando una cabida en ese orden simbólico. ¿Cuál orden simbólico? El orden simbólico de lo que acontece y de lo que sucede normalmente. Entonces, lo que sigue, primero nos estamos enfrentando, ojo, a este rompimiento, a este desquebrajamiento, a este golpe duro a nuestras estructuras, ¿sí? Pero este golpe duro a nuestras estructuras nos está haciendo organizarnos rápidamente en algo que ahora conocemos como una nueva normalidad. Vamos a vivir en una nueva normalidad. Ya estamos viviendo en una nueva normalidad. Nosotros cuando salimos a la calle, pues ya salimos con el cubreboca, usamos la careta, llevamos con nosotros el gel o los guantes, etcétera, cambiamos el saludo, cambiamos los cumpleaños, estamos conformando una nueva normalidad. Pero fíjense que después de eso, después de cómo, aunque les digo, pareciera que nunca vamos a salir de esto, pero van a ver que sí, dentro de poco tendremos la vacuna. No sabemos bien en qué meses del próximo año, pero ya que tengamos la vacuna, veremos cuál es, digamos, el alcance de esa vacuna, cuál es el alcance y las mutaciones del virus, etcétera, etcétera, y tendremos que adecuarnos a una normalidad que se desprende de la nueva normalidad, que es la que estamos viviendo ahora, y que va a conformar ya una nueva normalidad, ¿sí? O sea, hay cosas que se van a tener que incorporar, si quieren ustedes, como reminiscencias de la nueva normalidad, pero que van a venir a alterar y a trastocar el cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros, intersubjetivamente y en nuestras relaciones sociales, pero también con las instituciones. Ya para ir cerrando y que demos paso a una oportunidad para que tengamos preguntas y respuestas y reciprocidad en el diálogo, yo los invitaría a pensar esto como una oportunidad, no solamente para mirar la desigualdad, sino para mirar cómo de pronto en las últimas décadas hemos dejado de prestar atención y de interesarnos por la lucha de los derechos laborales, de los derechos de la salud pública, cómo hemos sido una sociedad que en lugar de mejorar todo lo que tiene que ver con la estructura e instituciones de la salud pública, ha permitido que se vayan cada vez más deteriorando, ha permitido que se convierta la salud en un privilegio para unos cuantos. Y yo diría que esa sería la brújula política, ahora sí, como la entendemos todos, la brújula política para reorganizarnos socialmente, para redefinir esto de la política en términos de lo justo, para volver a pensar nuestra comunidad política como una comunidad política en donde haya menos desigualdad y en donde los derechos laborales sean pues, derechos no solamente reconocidos, sino ejercibles, que tengamos las instituciones para hacerlos ejercibles. Y entonces finalizo con esta idea de que aprovechemos que el huracán ha venido a mostrarnos lo endebles que son nuestras estructuras, lo endeble que es nuestra organización respecto a los derechos y pues les agradezco mucho su atención. Muy bien, pues
Muchas gracias, doctora. Por aquí ya están poniendo, bueno, los invito a que vayan poniendo sus comentarios, ya están comentando algunos, doctora. Te comento el de César, dice, doctora, entonces la nueva normalidad a la que nos piden integrarnos con tanta premura llevará a otro problema social y cultural. Lo pone como comentario, pero no sé si por ahí quieras abonar algo, Elena. Es que, ¿en qué sentido? Es que pregunta que si nos llevará a otro problema. Otro problema social y cultural. Bueno, es que, pues en realidad no sé bien a qué se refiere con problema social y cultural, pero a ver, perdón. sí, te escucho. Sí, mire, bueno, mi pregunta va más en lo que menciona usted. De hecho, bueno, me la respondió ya antes, cuando la estaba escribiendo, estaba hablando sobre eso. De que nos piden entrar a una normalidad, a una nueva normalidad, cuando, como mencionaba, ya estábamos acostumbrados a algo. Entonces, al entrar a esta nueva normalidad, pues sí nos vemos así como que obligados, ¿no? A actuar de una manera en la que no estábamos acostumbrados. Entonces, cuando se termine esto o se encuentre la vacuna, pues esta nueva normalidad va a cambiar, obviamente, porque pues al tener una vacuna, como bien menciona, no vamos a ver cómo va a mutar el virus, posiblemente no sea necesario usar el cubrebocas, a lo mejor ya sean otras instancias, o sea, a eso me refiero. Sí. Sí, muy bien, gracias, César. De hecho, fíjense, justamente cuando les estoy diciendo esto es histórico, es decir, ha sucedido en varios momentos de la historia de la humanidad y la historia de la humanidad se ha transformado por esto. Pues justo lo que quiero decir es eso. No es esta la última pandemia que va a vivir la humanidad, desgraciadamente. Ojalá y no nos vuelva a tocar a nosotros otra. Pero a nuestros hijos no lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estar, digamos, preparando ya, por eso digo yo en la transformación de este orden simbólico, es que sí tengamos presente los humanos que somos, digamos, una especie más de todas las especies que viven y cohabitan en la Tierra. Y no solamente una especie más, sino que cohabitamos en este planeta que tiene vida propia, que tiene modificaciones propias en su propia, digamos, corteza, ¿no? En su propia lógica de los flujos de lo que está dentro del núcleo de la Tierra. Es decir, nosotros en la Ciudad de México, pues ya sabemos que vivimos en un pantano y construimos encima de un pantano. Entonces somos sumamente vulnerables a los terremotos. Y fíjense, pareciera que eso se nos olvida, ¿no? O sea, pareciera que nosotros en la Ciudad de México estamos creciendo en una megalópolis como si no viviéramos encima de este subsuelo, con estas características. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también debemos incorporar eso, ¿no? Debemos incorporar que no estamos, yo les decía, pareciera que en la historia del pensamiento y en la historia de la filosofía hemos querido siempre alejarnos de esta idea de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque queremos, como amos y dueños del planeta y de la razón, queremos estar seguros siempre de todo. El asunto es, este huracán lo que nos muestra es que no vamos a estar seguros. Lo que debemos incorporar justamente es que puede suceder como dice César, ahorita esto, y a lo mejor encontramos la vacuna, pero muta el virus y entonces va a ser otra cosa. Entonces se van a seguir, las relaciones sociales de por sí siempre se están transformando, son dinámicas, ¿sí? Son históricas, se mueven en el tiempo. Nada más que en este momento estamos hablando de que lo que las está haciendo transformarse es un agente patógeno externo a nuestra propia socialidad, externo a nuestra propia comunidad, a cómo nosotros nos hemos organizado
para, para vivir y convivir entre nosotros dentro de una comunidad política. Pero eso va a seguir sucediendo. Ahorita lo llamamos coronavirus por su aspecto de corona, etcétera, etcétera. Pero después puede ser otra cosa. Ya decían ahí los que especulan respecto a esto de los virus, los epidemiólogos, que ahora que se están deshielando el polo norte, el polo sur, pues podrían surgir también nuevos agentes patógenos. Yo no sé si efectivamente algo que estuvo congelado por muchos siglos puede de pronto cobrar vida, pero estamos, digamos, lo que tenemos que tener es la conciencia de que estamos siendo parte de un sistema vivo en donde nosotros somos un elemento más, ¿no? Yo creo que ahí para los que saben esto de las heridas narcisistas, de Freud, pues yo creo que esta concepción nos cuesta tanto trabajo porque viene a ser así como pues otra herida, ¿no? Es decir, no somos la especie reinante del mundo. No somos la especie que va a triunfar en este mundo y que es la dueña del mundo y que lo puede transformar como quiera. Esa idea, pues yo espero que durante el transcurso del siglo XXI, esa idea acabe por agotarse, porque hasta ahorita esa idea es la que gobierna, la que domina, sobre todo, diría yo, el capitalismo mundial. Muy bien. Hay preguntas entre felicitaciones también, doctora. Te felicitan. Aquí el doctor Gerardo Ábalos te felicita. Gran exposición, dice. Muchas gracias, Gerardo. Y hay una pregunta. Liz pregunta, bueno, te felicita. Qué gran aportación. Me gustó mucho su ponencia. ¿Cómo considera que este parteaguas, es decir, la pandemia, abrirá el debate más allá de la academia? Pregunta Liz. A mí me parece que el debate está abierto mucho más allá de la academia. Sin embargo, fíjense que el debate está siendo, digamos, envuelto o permeado por la propia situación particular que estamos viviendo nosotros ahora en la 4T. Es decir, históricamente, digamos, hemos tenido unas elecciones y ahora tenemos un gobierno que de alguna manera no cae, ¿no? De alguna manera no cae dentro de la normalidad, digamos, de lo que veníamos viviendo. Entonces, nosotros somos uno de los países, porque se ha dado en unos países de forma más marcada que en otros, pero nosotros somos uno de esos países que entra en la lista de los países en donde la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo para tratar la pandemia de manera conjunta. Le ha pasado también gruesamente a España, entonces nosotros entramos en esa lista, ¿no? No entramos en la lista de los países en donde oposición y gobierno se unen y todos colaboran para que la opinión pública no sea una opinión pública que vaya en sentidos distintos. Entonces, a mí me parece que justamente la discusión más allá de la academia es una discusión que se da en esta segregación que sobre todo encontramos en las redes sociales. Yo no sé ustedes qué redes sociales visiten o frecuenten, pero justamente lo que vemos es una aprobación o desaprobación respecto a la pandemia, también muchísima desinformación, también, y esto es importante que lo digamos, y pasó, ojo, yo cuando presentaba la imagen de la peste bubónica y de este pico donde metían hierbas, es que cuando nos enfrentamos a una contingencia, cuando nos enfrentamos a algo desconocido, pues no es que de pronto sepamos cómo actuar, ¿sí? Por ejemplo, hace 2, 3 días salió un artículo publicado en Nature sobre cómo viaja el virus a través de los aerosoles, ¿no? Entonces, apenas las investigaciones van dando los frutos de que cuánto dura en las superficies, de que por dónde viaja, de que si entra por los ojos o no entra por los ojos.
Entonces, la oposición, digamos, en este país se ha centrado en eso, en esas formas de, es que no lo dijiste desde el principio, es que no lo hiciste desde el principio, es que no lo valoraste desde el principio. Y la verdad, la manera en que se ha conducido en todos los países, en cómo se ha manejado en los países la pandemia, pues tiene que ver básicamente con la contingencia y con el desconocimiento. Ahora bien, yo creo que las diferencias en cómo en los resultados del manejo de la pandemia tienen que ver con las diferencias estructurales de las que les hablaba. O sea, no es lo mismo que estemos hablando del control de la pandemia en Canadá, ¿sí?, con ese estado fuerte canadiense, de esa salud pública canadiense que es tan fuerte, que comparemos, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Independientemente de que el presidente estadounidense o no caiga en toda esta campaña política, porque ojo, ahí vamos también a analizar todo esto que está haciendo el presidente Trump respecto a su propio marco de campaña de reelección. Entonces, tenemos, fíjense, que digamos, cuando hablamos del desarrollo de la propia pandemia en los países, pues ahí ya tenemos que meter muchísimas variables más. Pero yo le contestaría al compañero que sí estamos asistiendo a una discusión de la pandemia y de la nueva normalidad y la contingencia y todo, más allá de lo académico. Me parece que sí está sucediendo, nada más que en el marco de nuestra propia característica política ahorita en el momento. Muy bien. Pues más felicitaciones, Hatsibe Minor. La doctora Osorio, como siempre, excelente, dice. Alejandra Robles, felicidades, doctora. Magdalena pregunta, gracias, doctora. Esta situación es un crecimiento muy personal en cada individuo, valorar nuestras potencialidades y poder extenderlas al otro que desee y esté cercano a uno. Es un comentario que nos coloca ahí Magdalena. Y Axel Núñez pregunta. No sé tú, mira rápido, hay que aprender que el micrófono. Voy a estar el micrófono aquí prendido. Un segundo. Marlene. Sí. Ya nos está deleitando con una canción. Marlene es ya. Listo. Continúo. Axel Núñez pregunta, doctora, pregunta lo siguiente. ¿El COVID-19 llegó entonces para otorgarle más poder y control a las instituciones y en consecuencia lo ejerce en los cuerpos sociales? Pues no creo que el COVID o la COVID o el virus SARS-CoV-2 llegue específicamente para otorgarle más poder a las instituciones. Las instituciones tienen poder. ¿Por qué? Porque para que algo sea institucionalizado, que pase a la institucionalización, es porque viene de un poder, ¿sí? O sea, ya hay un poder ahí que tiene el poder, valga la redundancia, de institucionalizarlo. ¿Qué es lo de institucionalizar? Digo yo, hagan de cuenta que es la definición, ¿sí? La definición es como si tomamos una fotito de algo. Y entonces decimos, así ahorita, en este tiempo cultural, social, económico determinado, es como van a ser las cosas. Eso es una institución. El quedar de acuerdo, el marcar la forma en que algo va a ser en ese momento histórico determinado. Entonces, para que algo se institucionalice, pues es que viene ya de un poder, de alguien, de algo más que de alguien, ¿sí? Pero piénsenlo como organización política, piénsenlo como forma de pensar, como una formación ideológica, de algo que ya llegó a ese lugar, a ese poder, a donde se puede definir la institución, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de democracia decimos que el poder está, digamos, en la representación de los distintos poderes, de los poderes diversos que existen en una sociedad y que están representados en las cámaras, en el poder legislativo. Entonces,
Desde ahí estamos teniendo una definición, pero ojo, lo que ahí ya está puesto, lo que ya está puesto en lenguaje legislativo, es igual pues una confrontación, una lucha de poderes y de intereses y que en algún momento determinado de la historia tienen o llegan a una alianza, llevan un pacto, etcétera, etcétera. Piensen, por ejemplo, en el Pacto por México, ¿no? Entonces, no creo que específicamente tenga que llegar un agente externo, natural, del orden de lo natural, a darle más poder a las instituciones. Las instituciones tienen el poder pues de instituir, el poder de instituir algo, ya está instituido y esa institución va a empezar a regular las prácticas sociales. ¿Sí? Y como ya les dije, las prácticas sociales no solamente quedan definidas por sí, por las instituciones, sino que además están ahí teniendo una mezcolanza con la propia historicidad de las prácticas sociales, con la propia espacialidad de las prácticas sociales y que a su vez las prácticas sociales en un momento determinado pueden llegar a constituir, a conformar un poder que juegue, digamos, en la definición de las instituciones. Es decir, no lo pensemos solamente, cometeríamos un error muy grande si pensamos solamente a las instituciones por arriba y por encima y, digamos, definiendo todo el tiempo a las prácticas sociales, a la manera en cómo los individuos interactúan y se relacionan, etcétera, etcétera, sino que también se está dando una relación, por eso yo ponía la flecha, ¿se acuerdan? Esta flecha con esta raya con doble flecha, porque en realidad es no solamente de las instituciones a las prácticas la definición, sino que también puede llegar el momento en que nuevas prácticas, nueva concepción de las prácticas esté modificando las instituciones. Entonces, no pensaría pues que tenga que venir o algún otro virus a darle más poder a las instituciones. Muy bien. Por aquí, un comentario de Alejandra Robles. La fragilidad humana ante un agente microscópico nos recuerda la gran soberbia con la que los manejamos, ¿no? A propósito del narcisismo. Silvia Cote pregunta, doctora, ¿qué pudiera pasar con las personas que se están resistiendo a todos estos cambios y prácticas sociales y que no quieren regresar a sus centros laborales, específicamente en el sector gubernamental? O sea, que se están resistiendo a regresar a laborar o que se están resistiendo a las nuevas prácticas de cuidado respecto a los demás. Eso, como que no me queda claro ahí la pregunta. Te la vuelvo a leer, si quieres, Por favor. Se va aclarando. ¿Qué pudiera pasar con las personas que se están resistiendo a todos estos cambios y prácticas sociales y que no quieren regresar a sus centros laborales, específicamente en el sector gubernamental? Bueno, me parece, para empezar, insisto, estamos regulados por una autoridad, que nos guste o no, ¿no? Es la autoridad por la que estamos ahorita, pues, siendo articulados. Y esta autoridad, como saben, está manejando un semáforo epidemiológico. Me parece que el semáforo epidemiológico, a decir verdad, también es un semáforo económico. Es decir, no solamente entran las variables de ocupación hospitalaria y de contagios en ciertas comunidades, en ciertos estados, sino que también juega mucho, les decía yo, nuestra economía, que es básicamente informal. Y sobre todo, bueno, ya lo podemos dividir regionalmente, ¿no? Las diferencias que hay entre el norte, centro y sur de nuestro país. Entonces, me parece que el semáforo es pues una manera de hacer un control, de ir haciendo ahí como un esfuerzo de control, más que verdaderamente de control, de la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice que estas personas igual y no quieren regresar a trabajar. Bueno, ustedes saben, y eso es lo bonito de la institución, fíjense. Si lo pensamos así, eso es lo bonito de una institución. En la institución, pues la verdad es que los humores humanos, pues no importan. Eso es lo bonito, por ejemplo, de pensar la institución presidencial, que no es que hoy de pronto el presidente se levante y diga, te amanecí con ganas de matar a 100,000,
¿no? A ver, tráigame a 100,000 ahí, a ver de dónde me lo sacan, porque hoy tengo ganas de matar a 100,000. Es decir, nosotros estamos, cuando hablamos de instituciones, que estamos regulando las prácticas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Y entonces, cuando decimos, por ejemplo, en el sector gubernamental, pues va a haber algunos que no quieran regresar a trabajar. Bueno, pues es que, pues la verdad es que no va a depender de los quereres, van a tener, digamos, canales institucionales, como por ejemplo que atiendan o que vayan ya a su jubilación o que se retiren o que una licencia, es decir, hay canales institucionales para ese no quiero regresar, que a lo mejor viene, ¿no?, de la angustia, de la psicopatología, no quiero regresar o ya me gustó el home office. A lo mejor después de esto, y es lo que les decía, la conformación de una nueva normalidad, a lo mejor después de esto es que vamos a ver que podemos tener empleados en ciertos sectores, en ciertas áreas laborales, no solo de lo privado, sino también de lo público, que pueden estar haciendo home office. Es decir, a lo mejor en términos generales hacemos los cálculos y resulta un poco más austero, que además recuerden que estamos en la época de la austeridad republicana. Entonces, no me parece que sea algo, pues, que se vaya a solucionar desde los humores, desde las querencias o no querencias de las personas, sino que va a correr por vías institucionales. Igual esa persona va a tener la oportunidad por los distintos procesos administrativos de su propio contrato, pues, de regresar o no a laborar. Ahora, si tu pregunta se refiere a estas personas que no quieren cambiar sus prácticas, por ejemplo, que no quieren usar el cubrebocas, que no quieren llegar y bañarse y sanitizarse y lavar los zapatos, etcétera, etcétera. O sea, que no están, digamos, atendiendo a las recomendaciones, que insisto, son recomendaciones que van surgiendo de a poco y nuevas en todos estos meses respecto a lo que vamos conociendo del virus, ¿no? Entonces, bueno, las personas que no quieren hacer esto, acuérdense que cuando les presenté la curva de lo normal, pues son personas que se van a ubicar en los piquitos, ¿no? O en las partes ligadas a la parte central. Y entonces lo que está sucediendo ahí, y acuérdense que lo estamos manejando así en la opinión pública, es decir, en la manera en cómo tratamos de hacer que las personas hagan nuevas prácticas de higiene, es que los estamos, y esto es muy importante a propósito de nuestros propios tiempos, los estamos haciendo conscientes de que vivimos y pertenecemos a una comunidad. Primero, chiquita, ¿no? Que es la familia, cuidar a los nuestros. Dicen ahí en los carteles, esto es amor, ¿no? Ponerse el cubrebocas, esto es amor, esto es un acto de amor. Es decir, perteneces a una comunidad pequeña, que es tu familia. En tu familia hay personas vulnerables, quizá tú no lo eres, pero en tu familia las hay, seguro. Y luego hacernos la conciencia de que pertenecemos a una comunidad más amplia. Es decir, lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en España, que ya les volvieron a cerrar Madrid, es que lo que sucedió es que conviven entre ellos. Ahorita el contagio fue entre las familias, porque entre las familias no tienen todas estas normas, no siguen todas estas prácticas de sana distancia, de uso de cubrebocas, volvieron a hacer reuniones familiares sin todas estas cosas de sanitizar los zapatos, cambiarse la ropa, etcétera, etcétera, y fueron trasladando, no necesariamente por los bares y los cines, etcétera, sino por la convivencia familiar. Entonces, a mí me parece que los esfuerzos, les decía yo, a propósito de que vivimos en una época como muy individualista, ¿no? Es justamente transformar así estas imágenes mentales respecto a que no soy yo y nada más yo y luego yo y al último yo, y que sí, pues me muero, pues soy yo, ¿no? Entonces, sino que pertenecemos a una comunidad y debemos ser responsables de esa pertenencia, porque esa pertenencia nos invita a, acuérdense de la definición de lo bueno, ¿no? Lo bueno es en este momento que pensemos en cuidar a los demás. A lo mejor no me cuido a mí, pero voy a cuidar a los demás cuando me subo al transporte público, cuando me cambio la ropa, cuando estornudo en el codo, ¿no? Cuando toso en el codo, no lo estoy haciendo por mí,
lo estoy haciendo por los demás. Entonces, fíjense cómo todas estas cosas están orientadas a cambiar el sentido, yo diría el sentido de pertenencia, el sentido de comunalidad, de comunidad política ampliada y de nuestra responsabilidad social finalmente. Bien, bueno, por el tiempo voy a recuperar 2 preguntas, doctora, para que sean como sintético. Dice Alice Uribe, doctora, ¿considera que de alguna manera las estructuras sociales puedan cambiar, adaptarse en favor de la nueva normalidad? Es decir, ¿perdurará este nuevo manejo de las instituciones financieras, laborales, etcétera? Esa es una. Y la segunda, bueno, primero, excelente conferencia y aporte, y preguntan, ¿cómo evalúa usted las estrategias y acciones que ha tomado el gobierno frente al COVID-19? Esa pregunta sí fue muy política. Bueno, comienzo con la primera. Definitivamente cuando hablamos de una epidemia y una pandemia sobre todo, es que estamos hablando de transformaciones estructurales. Es decir, siempre en la historia de la humanidad, cuando la humanidad se ha visto trastocada por esto, hay transformaciones sociales, ¿sí? Transformaciones en la estructura social y política, es decir, organizacional, institucional. Ahorita no podemos decir exactamente cuáles van a ser, porque a lo que estamos atendiendo es a una normalidad de contingencia, que le estamos llamando nueva normalidad. Después, cuando esta nueva normalidad, yo no sé de ustedes, porque son igual muy jovencitos, cuando cambiamos de denominación de los pesos, les llamábamos nuevos pesos y en los comerciales nos pasaban, en los promocionales de radio y televisión, nos decían, estos son los nuevos pesos, estos son los nuevos pesos. Y después decíamos, ¿cuántos nuevos pesos cuesta esto? ¿Cuántos nuevos pesos? Tantos nuevos pesos. Y después la palabra nuevos pesos, bueno, la palabra nuevos desapareció. Y ahora ya nada más hablamos de pesos. Bueno, va a ser igualito con la nueva normalidad. Ahorita sabemos lo que es la nueva normalidad y convivimos y nos ponemos de acuerdo, etcétera, con la nueva normalidad. Festejamos los cumpleaños en una nueva normalidad, festejamos las bodas en una nueva normalidad. Pero después va a ser una normalidad que de alguna manera incorpore elementos de la nueva normalidad. Todavía no podemos saber ¿qué cosas se van a institucionalizar? ¿De qué manera se van a hacer estas incorporaciones a la normalidad normal, digamos, ¿sí? No sabemos, porque ahí depende, por ejemplo, de lo que les decía yo de las alianzas políticas. Quiero pensar en algo que les decía yo, por ejemplo, como lo del ahorro, ¿no? Es decir, nosotros, ya saben que tenemos un fondo para el retiro y que parte de lo que ganamos va a ir para ese fondo para el retiro. Ahora en contingencia se posibilitó que los trabajadores hicieran algunos retiros, ¿no? Bancarios de ese fondo para el retiro, de ese fondo para su jubilación, para que pudieran sobrellevar estas crisis familiares de la pandemia. Entonces, no sé, a lo mejor pongan, no estoy yo ahí en la Cámara como para hacer una iniciativa de ley, ¿no? Digamos, oigan, también vamos a mandarle unos pesitos mensuales a un fondo para contingencia, ¿no? O sea, para que cuando haya una contingencia no utilicemos el fondo de retiro, sino que el fondo de retiro siga intacto y utilicemos un fondo de contingencia. Eso, pues, es lo que les digo, depende de las alianzas, depende de las discusiones políticas, depende de las ideas, depende de los asesores. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo se incorporan, perdón, tanto ejemplo, cómo se incorporan pues estos cambios de lo que sufrimos, de cómo nos organizamos en la contingencia a la institucionalidad, ¿no? A las instituciones, a las nuevas formas ya institucionalizadas de convivir. Eso sería algo que tenga que ver con pues la estructura financiera, ¿no? Tanto a nivel nacional como en las economías familiares. Y respecto a la espinosa pregunta, sí, a mi parecer, el gobierno ha actuado bien o ha llevado a cabo unas buenas políticas de contingencia para afrontar la pandemia.
A mí me parece que todos los gobiernos del mundo, todos, no es la excepción, han tratado desde economías muy débiles que vienen de la aplicación de 3 décadas por lo menos de políticas neoliberales, pues vienen de sistemas de salud públicos muy débiles y que han podido sortear de una manera o de otra este ataque, ¿sí? Esta devastación. Entonces, en mayor o en menor medida, todos los gobiernos están lidiando con esto. Ya les decía yo, no sería oportuno hacer una comparación entre cómo lo ha manejado Trudeau y entre cómo lo ha manejado Andrés Manuel López Obrador, porque las sociedades no podemos comparar, pues, 37 millones con 100 y tantos millones. No podemos comparar los sistemas de salud pública. No podemos comparar la salud pública, la salud poblacional, ¿sí? Entonces, tampoco podemos hacer así de manera pronta y digamos, vulgar una evaluación de todo está mal. Es decir, debemos, como les digo yo, meter ahí muchas otras variables que tienen que ver con el estado, la línea base le llamamos en estadística, ¿no? Cuando analizamos el impacto, lo que debemos analizar es la línea base. Y la línea base, lamento informarles a ustedes, la línea base con la que este fenómeno toca a México, pues es una línea base muy lamentable, muy débil y profundamente grave en muchas dimensiones y en muchos aspectos en los que iba a trastocar. Ya les dije, no solamente de salud poblacional, no solamente de sistema de salud público, sino también de un sistema económico devastado, ¿no? Muy bien, doctora. Pues bueno, con eso vamos a finalizar la sesión de hoy. Les agradecemos a todos su participación. Todavía nos queda una ponencia más con el doctor Sosa, psiquiatra de la UNAM, para hablarnos de las psicopatologías de la vida pandémica, cómo está afectando la salud mental en términos psiquiátricos y lo que nos espera, ¿no? Además, nos va a hacer una proyección de este tipo. Pero doctora, te agradecemos mucho, siempre es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por participar con Invención de la Mente y el Instituto Politécnico Nacional, y gracias a todos por conectarse y esperamos verlos en la siguiente ponencia, que es a las 6 de la tarde. Les mando la liga y nos conectamos para ir cerrando. Los seguimos invitando a que participen en la rifa que está haciendo IMAC. Vamos a rifar las obras completas de Freud en Editorial Amor-Ortu, por ahí algunos sesiones psicoterapéuticas gratis, etcétera. Hay muchas cosas. Ojalá se animen a participar y se puedan llevar algo para fin de año. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo, doctora. Te manda aquí el doctor Jesús Castillo y todo el equipo de IMAC. Te lo agradecemos. Gracias. Que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, chicos. Cualquier cosa, mi correo siempre se lo pueden pedir al maestro Jesús Castillo o al licenciado Gustavo Nava. Quedo con ustedes a su disposición y a sus órdenes para que ampliemos en bibliografía, en comentarios, en dudas, etcétera, etcétera. Siempre estoy a su disposición. Muchas gracias a IMAC por la invitación. Como siempre, quedo muy agradecida con ustedes por darme la oportunidad de tener este contacto con los jóvenes. Gracias, doctora. Estamos en contacto y seguimos trabajando juntos. Hasta luego.